Vamos a pasar ahora con nuestro colega Iván, pero ahora Iván Andrés, quien nos tiene, denme un segundito porque se me perdió. ¿Dónde está Iván? Ah, Iván Andrés. Ay, sí, sí. ¿Andas por ahí? Perfecto, Hola, perfecto. Hola, hola, ¿qué tal, qué tal, qué tal? Adelante, puedes empezar a marcar, bueno, a presentar tu presentación, perdón, valga la redundancia. Y ahí está. Tenemos ahora, por favor, a Iván Andrés Benavides Carmona, quien nos trae Gótico Tropical, Miedo y Territorio en el cómic infantil. Buenísimo. Una lectura de El Cuy Jacobo y El Faro de la Gorgona. Adelante, Iván. bueno, muchas gracias. Primero, ¿me confirman si me escuchan bien? Perfecto. Chiviti. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a todos los organizadores del seminario y también a los otros miembros de la mesa. Un saludo muy especial también al profesor Iván Mendizábal. Mi presentación se titula, como ha dicho Aurea, una lectura del Cuy Jacobo y el Faro de la Gorgona y estará relacionada, por supuesto, con el gótico tropical. Mi nombre es Iván Benavides, soy diseñador y docente de la Universidad Nacional de Colombia y autor de la saga de novelas gráficas El Cuy Jacobo. Así que en la charla de hoy, pues me gustaría hablarles un poco de lo que fue el ejercicio de creación de esta novela, pero en realidad también el tras bambalinas de la elaboración de este cómic. La ponencia que presento hoy surge como una reflexión posterior al proceso de escritura y realización del Cuy Jacobo y el Faro de la Gorgona que se lanzó en noviembre del año pasado y que se, digamos, presentó oficialmente en la Feria del Libro de Bogotá hace 2 semanas. Una obra dirigida principalmente a públicos infantiles y juveniles y que constituyó un intento deliberado por aproximarme al terror y al miedo desde un contexto tropical colombiano. Más que presentar únicamente un análisis de mi obra, me interesa proponer una breve genealogía del llamado gótico tropical, entendiendo este concepto no solo como un género cerrado o perfectamente delimitado, sino como un campo híbrido y dinámico en el que el miedo surge desde el territorio, desde las tensiones históricas de América Latina y desde la relación conflictiva entre paisaje, memoria y violencia. En ese sentido, mi intención es recorrer algunas de las raíces literarias y cinematográficas del concepto para finalmente explicar cómo ciertos tropos de este subgénero terminaron infiltrándose en un cómic infantil contemporáneo. Como varios investigadores han señalado, el término gótico tropical surge en Colombia a partir de la novela La mansión de Araucaíma, que es la imagen que ustedes están viendo en pantalla, que se editó en 1973, y particularmente de su subtítulo Relato gótico de Tierra Caliente. Posteriormente, el cineasta Carlos Mayolo sintetizaría esta fórmula en el término gótico tropical utilizado para referirse a varias producciones del grupo de Cali o Caligud, una ciudad situada en la zona pacífica de Colombia. La anécdota fundacional del concepto es bastante conocida. Durante una conversación sostenida en México entre Álvaro Mutis y Luis Buñuel, ambos discutían sobre la literatura gótica inglesa y sobre autores vinculados al romanticismo oscuro y al surrealismo. Mutis le comentó a Buñuel su interés por escribir una novela gótica ambientada en Tierra Caliente, pero Buñuel respondió que aquello era imposible, pues para que el gótico requiriera, para él, perdón, el gótico requería inevitablemente de castillos europeos, climas fríos y arquitecturas medievales. La respuesta de Mutis fue fundamental. El mal, sostenía el escritor colombiano, no depende del clima ni de la arquitectura, sino de la condición humana. Esa idea es decisiva porque desplaza el eje del miedo desde el castillo europeo hacia otros escenarios posibles, la hacienda tropical, la selva húmeda, la isla aislada o el calor sofocante. En consecuencia, la mansión de Araucaíma, y me refiero a la adaptación al cine que se hizo posteriormente en el 86 y que hizo o dirigió Carlos José Mayolo, terminó convirtiéndose en una de las obras fundacionales del subgénero. Sin embargo, el territorio latinoamericano ya había producido antes múltiples relatos atravesados por sensibilidades cercanas al gótico, aunque todavía no existiera una categoría clara para nombrarlos. Por ejemplo, Cuentos de la Selva de 1918 de Horacio Quiroga convierte la selva misionera en un espacio hostil, ambiguo y opresivo, donde la naturaleza no funciona simplemente como escenario, sino como una fuerza activa que amenaza constantemente a los personajes.
Algo similar ocurre en La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares, publicada en el 40, donde el aislamiento insular, la percepción distorsionada y la imposibilidad de distinguir completamente entre realidad y artificio producen una sensación permanente de inquietud. Y por último, en Aura, de 1962 de Carlos Fuentes, aparece uno de los tropos más importantes del gótico latinoamericano, que es la persistencia del pasado. El tiempo deja de ser lineal y el presente termina contaminado por memorias, espectros y deseos que regresan constantemente. Lo mismo podría decirse de Pedro Páramo, escrita en 1955 por Juan Rulfo. Probablemente una de las historias de fantasmas más importantes de América Latina. Allí el territorio entero parece poseído por las voces de los muertos y por las heridas irresueltas de la historia mexicana. Ahora bien, aunque el gótico tropical comparte múltiples elementos con el realismo mágico y con ciertas formas de literatura fantástica latinoamericana, resulta importante señalar algunas diferencias. Como señala Liliana Colanzi y Debra Castillo, mientras el realismo mágico suele naturalizar lo extraordinario, digamos, volverlo parte de la vida cotidiana, el gótico y el horror perciben lo extraño como una perturbación, como una irrupción inquietante que genera angustia o miedo. En el realismo mágico, lo sobrenatural puede convivir cotidianamente con los personajes. En cambio, el gótico tropical enfatiza en el desasosiego, la amenaza y la sensación de degradación. Sandra Casanova Vizcaíno recuerda precisamente que lo gótico se construye históricamente sobre tensiones entre lo civilizado y lo bárbaro y entre lo moderno y lo arcaico. Finalmente, no fue Buñuel quien adaptó La mansión de Araucaíma, sino Carlos Mayolo, figura central del llamado Caligula, que es un poco el cartel que les estoy mostrando aquí, y a la película a la que pertenece este fotograma. A partir de allí, el cine colombiano desarrolló una serie de obras fundamentales para entender el gótico tropical como lenguaje audiovisual. Entre ellas destacan Carne de tu carne del 83, también de Carlos Mayolo, y Pura sangre de Luis Ospina. En Pura Sangre, por ejemplo, el vampirismo funciona como metáfora de las élites económicas del Valle del Cauca, que es precisamente el departamento cuya capital es Cali, y de las relaciones de explotación que atraviesan la historia colombiana. La película narra cómo un poderoso empresario azucarero necesita transfusiones constantes de sangre obtenida mediante el secuestro y asesinato de niños pobres. Lo interesante aquí es que el monstruo no aparece como una criatura sobrenatural aislada, sino como una alegoría del poder económico y de la violencia estructural. El horror se desplaza hacia las relaciones de clase, hacia la memoria colonial y hacia las formas contemporáneas de explotación. Por eso, varios autores han señalado que el gótico tropical funciona también como un espacio de revisión histórica y de resistencia narrativa. Los muertos regresan, los traumas reaparecen y las tensiones sociales no resueltas continúan contaminando el presente. En consecuencia, espacios como la hacienda colonial latinoamericana adquieren un valor simbólico fundamental. Condensan violencia, jerarquía racial, explotación y memoria traumática. A partir de estas obras y reflexiones pueden identificarse algunos rasgos recurrentes del subgénero. Primero, el lugar incivilizado, que digamos se vuelve o se convierte en un personaje más de la narración. La naturaleza como agente narrativo, el acecho invisible y constante, la ambigüedad entre lo real y fantástico y la persistencia del pasado. Estos elementos aparecen constantemente en distintas variantes del horror latinoamericano contemporáneo. Hoy, incluso fuera de América Latina, puede observarse un renovado interés por imaginarios vinculados al gótico tropical y al horror territorial, en un contexto donde buena parte del cine comercial parece depender de secuelas y franquicias nostálgicas. Ciertos relatos vinculados a paisajes tropicales, memorias coloniales y violencias históricas empiezan a percibirse como territorios todavía poco explorados por el cine mainstream, y por esa razón les traía fotograma de la película Sinners, que no sé si lo sabe, pues ganó un Oscar, y de hecho fue un Oscar muy inesperado, ¿no? Nadie pensaba que una película de un género más o menos fantástico pudiera obtener pues eso, ese galardón. Producciones recientes como La Llorona de 2019 de Jairo Bustamante o Bacurau de 2019 de Clever Mendoza, Filo y Juliao Dornelles demuestran precisamente esa vitalidad. En ambos casos, el horror y la violencia se relacionan directamente con tensiones históricas y territoriales, genocidio indígena, colonialidad, extractivismo o abandono estatal.
En la historieta latinoamericana, sin embargo, el gótico tropical ha tenido una presencia más fragmentaria. Revistas como Scorpio en Argentina o algunas publicaciones populares mexicanas incorporaron ocasionalmente relatos cercanos al horror selvático y tropical, aunque generalmente orientados hacia públicos juveniles y no infantiles. Historias como Alvar Mayor, La plantación de 1977 de Carlos Trillo y Enrique Brecha, revista Escorpio, que se publicó pues en el libro de oro número 3, o Arandú, El príncipe de la selva número 24, también del 77, de Armando Couto, permiten observar aproximaciones tempranas a imaginarios selváticos y territoriales vinculados al misterio y al peligro. Por otro lado, numerosos artistas latinoamericanos y españoles terminaron vinculados al cómic de horror internacional, particularmente al entorno de Warren Publishing, editorial célebre por revistas como Creepy o Eerie. Entre ellos pueden mencionarse a Jorge Ortiz, Manuel San Julián, Jaime Brocal Remoí o el argentino Juan Jiménez, cuyos trabajos consolidaron buena parte de la iconografía contemporánea del horror gráfico, pero sí que es verdad que esta generación de artistas, justamente por trabajar para esta editorial norteamericana, pues finalmente casi que todos terminaron trabajando con un gótico más bien tradicional que no podríamos llamar gótico tropical. También resulta interesante mencionar propuestas recientes como 13 historias de terror ibérico de Diablo Comics que evidencian cómo el cómic continúa siendo un espacio fértil para la reinterpretación contemporánea de tradiciones góticas y relatos populares. En Colombia la situación es semejante. Aunque no exista todavía una tradición consolidada de gótico tropical en historieta, sí pueden encontrarse obras cercanas al subgénero. Sambo Dendé, de 7G Lab, por ejemplo, incorpora numerosos elementos asociados al imaginario tropical y colonial, aunque mezclados con convenciones propias del cómic superheroico norteamericano. Más cercana todavía resulta Liborina de 2019 de Luisa Chavarría Uribe, obra que propone una visión distópica y profundamente inquietante del territorio colombiano, incorporando elementos claramente vinculados con el horror rural, la memoria violenta y la persistencia del trauma histórico. En ese contexto, por fin, aparece la saga del Cuy Jacobo, compuesta actualmente por 3 libros. Que son los que ustedes están viendo en la pantalla. Y es una saga que empezó en 2020 con el Cuy Jacobo y el Tesoro Quillacinga. El libro que está en el centro es el segundo, La lágrima del Pacífico, y el tercero, que es el que se ocupa de esto, pues eso que llamaremos terror, es el Cuy Jacobo y el Faro de la Gorgona. La serie surgió originalmente como un proyecto orientado a aproximar distintos elementos del patrimonio colombiano, histórico, natural y cultural, a públicos infantiles y juveniles. Sin embargo, el Cuy Jacobo y el Faro de la Gorgona introdujo un desplazamiento importante hacia el horror y hacia una atmósfera deliberadamente inquietante, incorporando varios de los elementos asociados al gótico tropical. El aislamiento territorial, la persistencia del pasado, la amenaza latente de la naturaleza y la tensión entre civilización y barbarie. La elección de la isla Gorgona no fue casual. Antes de convertirse en parque natural, la isla fue hacienda minera y posteriormente prisión de máxima seguridad. Esa superposición de capas históricas convierte el territorio en un espacio cargado de memoria, violencia y ruina. La selva húmeda, los sonidos nocturnos, la lluvia constante y la sensación de encierro producen una atmósfera donde el paisaje deja de ser un fondo pasivo y se transforma en un agente narrativo activo. Como ocurre en muchas obras del gótico latinoamericano, el pasado no desaparece, permanece infiltrado en el territorio y reaparece constantemente bajo nuevas formas. Sin embargo, lo que más me interesa subrayar aquí es que el libro fue concebido desde una reflexión específica sobre las infancias y sobre el lector infantil contemporáneo. En lugar de asumir una infancia idealizada o incapaz de enfrentarse a temas complejos, la obra parte de la idea de que los niños y jóvenes pueden dialogar críticamente con narraciones atravesadas por el miedo, la pérdida, la muerte o la memoria histórica. En ese sentido, la aproximación coincide con varios de los paradigmas contemporáneos de la literatura infantil y juvenil, que cuestionan el adultocentrismo y entienden al lector como un sujeto activo en la construcción del sentido. Aquí resulta particularmente útil la noción del lector implícito desarrollada por Wolfgang Iser. Más que ofrecer una narración completamente cerrada o moralizante, el Cuy Jacobo y el Faro de la Gorgona intentan construir múltiples espacios de identificación, silencios, amenazas,
apenas sugeridas, zonas oscuras del relato y fragmentos históricos incompletos que el lector debe interpretar activamente. El miedo no aparece solamente en aquello que se muestra, sino también en aquello que se omite o se intuye. La obra procura entonces evitar una lógica puramente didáctica para abrir un espacio de participación imaginativa y emocional por parte del lector. En consecuencia, muchas de las decisiones visuales y narrativas del libro surgieron precisamente de esa tensión. La violencia explícita fue desplazada hacia la sugerencia, ciertos encuentros fueron suavizados deliberadamente y numerosos elementos amenazantes fueron transformados mediante recursos de caricatura, humor o estilización gráfica. En lugar de anular el miedo, estas operaciones buscan producir una experiencia de lectura donde el horror se construye desde la atmósfera, el fuera de campo y la percepción subjetiva del lector. Desde esta perspectiva, la tradición visual de la línea clara franco-belga y de los funny animals norteamericanos dejó de ser un obstáculo para representar el horror y terminó convirtiéndose en una herramienta de reinterpretación. La aparente suavidad gráfica genera una distancia crítica semejante a la que Linda Huchon identifica en ciertas formas de parodia posmoderna. No se trata de una burla del género, sino de una relectura consciente y afectiva de sus códigos. El resultado es un relato que combina aventura, memoria, patrimonio y terror sin abandonar completamente las convenciones de la historieta infantil. Tal vez allí radique una de las posibilidades más interesantes del gótico tropical aplicado a la literatura infantil y juvenil contemporánea, en demostrar que el miedo puede convertirse también en una herramienta de exploración crítica del territorio, de la historia y de la memoria cultural. Más que proteger a las infancias de los conflictos del mundo, este tipo de narrativas propone acompañarlas en la construcción de preguntas, incertidumbres e interpretaciones propias. Muchas gracias.